¿De dónde venimos según los olmecas? Mitología olmeca. La todavía considerable enigmática cultura olmeca que se desarrolló en territorios mexicanos fue tenida por mucho tiempo como la primera del continente americano, antes de que se estableciera que ese privilegio corresponde a la civilización caral, que empezó a verificarse en la región norcentral del Perú, 3 milenios y medio antes de Cristo. Sin embargo, los olmecas conservan el mérito de ser generalmente aceptados como la cultura más antigua de Mesoamérica, con diferentes grados de influencia que todavía se discuten sobre otras civilizaciones, como la maya y la azteca, más profundamente examinadas. El principal sitio arqueológico olmeca es el de La Venta, en el estado mexicano de Tabasco, que fue la primera ciudad de Mesoamérica que tuvo un plano arquitectónico, y su pirámide es la más antigua de la América Media. Hoy conoceremos quiénes fueron los olmecas, qué nivel de influencia se les atribuye en el desarrollo de realidades culturales posteriores, cuál fue su fascinante visión mitológica, particularmente sobre el origen del hombre, y otros interesantes temas sobre esta civilización, que ha sido llamada la madre de las culturas mesoamericanas. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Quiénes eran los olmecas? La cultura olmeca fue una civilización que se desarrolló en Mesoamérica, en parte de los actuales territorios mexicanos, durante el periodo preclásico de la cronología mesoamericana. Si bien se han encontrado evidencias de su existencia en muchas partes de Mesoamérica, su zona cultural principal abarcó el sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco, en la actual República Mexicana. Los olmecas no deben ser confundidos con los olmeca xicalancas, un grupo de pueblos aborígenes que floreció en áreas del centro de México, como Cacaxtla, en el actual estado de Tlaxcala, durante el periodo epiclásico, comprendido aproximadamente entre los años 650 y 850 de la Era Común. Los primeros registros de la cultura olmeca datan de cerca del año 1200 a.C., y su decadencia se produjo hacia el año 400 a.C. Durante largo tiempo se pensó que la olmeca era la civilización madre de todas las culturas de Mesoamérica, si bien no está claro cuál fue el origen del estilo de su arte escultórico y arquitectónico, que constituye su principal patrimonio arqueológico, particularmente las cabezas colosales. Tampoco está claro si los atributos culturales que revelan las evidencias arqueológicas disponibles fueron desarrollados por los olmecas de la región nuclear en Veracruz y Tabasco. Se cree, por ejemplo, que algunos de los rasgos propiamente olmecas podrían haber surgido primero en los valles centrales de Oaxaca o en Chiapas, y no en la zona medular de la cultura. Otro misterio pendiente de aclaración definitiva son los numerosos sitios olmecas localizados, de manera aislada, en la depresión del Balsas, en el centro del estado mexicano de Guerrero. El enigma de los olmecas. Es necesario aclarar que el término olmeca es de origen azteca y equivale a gente de caucho o gente de goma, en alusión a la extracción del látex del árbol del caucho, con el que se elaboraban las pelotas para el juego prehispánico mesoamericano. El etnónimo olmeca fue popularizado por los arqueólogos del siglo XX, desconociéndose cómo esta cultura se llamaba a sí misma. Los orígenes étnicos de los olmecas se desconocen, así como la localización y extensión de muchos de sus asentamientos. Sin embargo, se sabe que registraron sus prácticas religiosas y dioses mediante símbolos, si bien el significado exacto de este registro continúa en debate, aunque su complejidad sugiere, como mínimo, la práctica de alguna clase de religión organizada que incluía una forma de sacerdocio. Los rituales religiosos olmecas en cuevas, así como sus ofrendas, peregrinaciones, pirámides y canchas para el juego de pelota, se transmitieron a las civilizaciones mesoamericanas posteriores, hasta la conquista española en el siglo XVI. La actividad comercial y la influencia de los olmecas empezaron a propagarse después del año 1200 a.C., llegando inclusive hasta la actual Nicaragua. Muchos sitios olmecas fueron objeto de una deliberada y sistemática destrucción de su patrimonio físico, en algún momento entre los siglos IV y III a.C., desconociéndose la causa de este proceso. ¿Qué es el periodo preclásico? Los olmecas vivieron durante el periodo preclásico de la cronología mesoamericana, una división del tiempo que abarca desde aproximadamente el año 2500 a.C.
hasta el año 200 de la Era Común. El periodo preclásico se inició en el probable momento en el que comenzó la elaboración de las primeras cerámicas mesoamericanas y finalizó con la caída del pueblo de Cuicuilco, al sur de la actual Ciudad de México, posiblemente a causa de la erupción del volcán Xitle. En el sur de la capital mexicana, en el cruce de la avenida Insurgentes con Periférico Sur, subsiste una pirámide circular erigida por la cultura de Cuicuilco. El volcán, cuya erupción puso fin convencionalmente al periodo preclásico, se ubica más al sur y la catástrofe dejó una capa de lava en un radio de 20 kilómetros, con un espesor de hasta 30 metros en algunos puntos. El periodo preclásico marca también el lapso de tiempo en el que los pueblos mayas desarrollaron atributos culturales propios para diferenciarse de otros grupos poblacionales mesoamericanos. Las primeras evidencias olmecas han sido fechadas unos 1300 años después del comienzo del periodo preclásico, cerca del año 800 a.C., unos 400 años después de la aparición de los olmecas. Empezaron a surgir las primeras sociedades complejas en la región maya. ¿Cómo era la religión de los olmecas? A diferencia de los mayas, que legaron el Popol Vuh, y de los aztecas con sus códices y las crónicas de los conquistadores, los olmecas no dejaron ningún relato que permitiera conocer cuáles eran sus creencias religiosas. Ante esta carencia de información directa, los estudiosos han tenido que recurrir a técnicas de inferencia para reconstruir las creencias religiosas olmecas, principalmente el análisis tipológico del arte y la iconografía olmeca, la comparación con civilizaciones aborígenes posteriores, mejor documentadas, e incluso la contrastación con culturas originarias existentes. Las técnicas comparativas parten del supuesto de que hubo una continuidad cultural que se extendió desde el tiempo de los olmecas hasta hoy, pasando por las civilizaciones cronológicamente intermedias, como la teotihuacana, la maya y la azteca. Estas suposiciones, denominadas hipótesis de continuidad, han permitido a los estudiosos discernir varias deidades o seres sobrenaturales olmecas, a menudo encarnando los atributos de varios animales, como el jaguar y algunas aves, y de productos vitales para la vida, como el agua y el maíz. Mediante estas técnicas se ha supuesto también que los cultos religiosos olmecas parecen haber sido conducidos por una combinación de gobernantes, sacerdotes a dedicación exclusiva y chamanes. Probablemente los gobernantes eran los personajes más importantes en la práctica religiosa, ya que su supuesta interlocución con los dioses constituía la principal fuente de legitimidad a su gobierno. También hay abundante evidencia sobre la existencia de chamanes en la cultura olmeca, especialmente a través de las llamadas figurillas de transformación. La serpiente emplumada en las civilizaciones mesoamericanas, como la maya y la azteca. La serpiente emplumada es una prominente deidad o entidad sobrenatural, que con diferentes nombres está presente en varias religiones mesoamericanas. Los mayas yucatecos la llamaron Kukulcán, los mayas quiché la denominaron Cucucmats y Tojil, y los aztecas la refirieron como Quetzalcóatl. La entidad utiliza un doble simbolismo. La serpiente le otorga una naturaleza humana con su capacidad para circular por el suelo, y las plumas son la alegoría de la divinidad, con la capacidad de volar para alcanzar los cielos. Esta dualidad es muy común en los panteones mesoamericanos. Los teotihuacanos también tenían una serpiente emplumada que da nombre a uno de sus templos, construido entre los años 150 y 200 de la Era Común. Estructuras de Tula, la capital tolteca entre los siglos X y XII de la Era Común, muestran perfiles de serpientes emplumadas. El edificio más importante de la ciudad maya de Chichén Itzá es el templo de Kukulcán, siendo famosa la figura de una serpiente emplumada formada por los efectos del sol y sombra durante los equinoccios. La serpiente emplumada mejor documentada es la mexica, Quetzalcóatl, conocida a través de varios códices, particularmente el Códice Florentino, preparado en el siglo XVI por el fraile franciscano español Bernardino de Sahagún, así como por los relatos de los conquistadores. Para los aztecas, Quetzalcóatl era el dios de la lluvia y el viento, así como el portador del conocimiento, y estaba asociado al planeta Venus. La serpiente emplumada en los olmecas fue encontrada en el monumento 19 en La Venta y en Ejuxtlahuaca. Antes que los teotihuacanos, mayas, toltecas, aztecas y otros pueblos mesoamericanos, los olmecas fueron los primeros en representar a la serpiente emplumada. Muchas representaciones supervivientes del arte olmeca, como el monumento 19, en el yacimiento arqueológico tabasqueño de La Venta, y una pintura en la cueva de Ejuxtlahuaca, un sitio prehispánico de murales en Guerrero, muestran a la serpiente emplumada como una cascabel con cresta,
a veces con el cuerpo y las patas recubiertas de plumas, y con frecuencia cerca de seres humanos. Los estudiosos creen que esta serpiente emplumada olmeca fue la precursora de las deidades similares, desarrolladas por las culturas mesoamericanas posteriores, aunque se debate qué nivel de importancia daba la civilización más antigua a esta entidad. El estudioso prehispánico sandieguino Henry Bigger Nicholson señaló que ya durante el formativo medio del período preclásico, los olmecas representaban serpientes con atributos aviares en monumentos y artefactos. Esta criatura dual, que ha sido llamada Dios Olmeca Séptima y Serpiente Aviar, parece haber constituido una imagen que evolucionó hacia la posterior serpiente de cascabel con cresta y emplumada, posiblemente con algunos de los atributos divinos que le asignaron más adelante las otras culturas. ¿Qué es la zona arqueológica La Venta? ¿Y qué son las grutas de Juxtlahuaca? La Venta es el sitio arqueológico principal de la cultura olmeca, situado en el municipio de Huimanguillo, en el extremo noroeste del estado mexicano de Tabasco, a 15 kilómetros de la costa del Golfo de México. Fue el centro poblacional y ceremonial más importante de los olmecas, viviendo su apogeo aproximadamente entre los años 900 y 400 a.C. La zona nuclear del asentamiento fue construida en un islote de 5,2 kilómetros cuadrados del área pantanosa del río Tonalá, y la extensión total de la ciudad alcanzó cerca de 2 kilómetros cuadrados. La Venta fue la primera ciudad de Mesoamérica que contó con un trazado arquitectónico planificado, y su pirámide monticular de arcilla, de 128 metros de diámetro promedio y 31.4 metros de altura, es la más antigua de la América Media. En el sitio sobresalen también varias cabezas colosales, altares, estelas y otras esculturas. Juxtlahuaca es una cueva y sitio arqueológico que contiene murales relacionados con la iconografía y los motivos olmecas. Contiene, junto con la cercana cueva de Oxtotitlán, el arte pintado sofisticado más antiguo que se conozca en Mesoamérica, y el único ejemplo conocido de arte rupestre profundo, no maya, en la América Media. La cueva se encuentra en el estado mexicano de Guerrero, a unos 45 kilómetros de la capital estatal, Chilpancingo. El hombre jaguar. El hombre jaguar era una entidad sobrenatural, posiblemente una deidad de la cultura olmeca, así como un motivo frecuente en el arte de esta civilización. Como motivo artístico, se caracteriza por su cabeza hendida, su boca abierta hacia abajo y sus ojos almendrados oblicuos, con iris redondos. Aparece ampliamente en el registro arqueológico olmeca y, bajo el principio de pars pro toto, o una parte por el todo. En muchos casos, el motivo del hombre jaguar representa al hombre jaguar sobrenatural. El hombre jaguar sobrenatural incluye el motivo del hombre jaguar y otras características, aunque varios académicos lo definen de manera diferente. El hombre jaguar sobrenatural fue considerado el dios principal de la cultura olmeca, aunque ahora se cree que fue solo uno de varios. Durante largo tiempo, la mayoría de los eruditos pensaban que el hombre jaguar estaba relacionado con un mito sobre una cópula entre un jaguar y una mujer, y si bien se reconoce que esta hipótesis continúa siendo viable, más recientemente se han presentado otras explicaciones para el motivo. Incluso algunos expertos no están seguros de que el motivo represente a un jaguar. El proponente en 1955 de que el hombre jaguar era el resultado del apareamiento entre un jaguar y una mujer fue el etnólogo y arqueólogo estadounidense Matthew Stirling, en el que desde entonces se conoce como la hipótesis de Stirling. La historia del hombre jaguar. Según un mito olmeca, un jaguar que copuló con una mujer engendró seres sobrenaturales, feroces y poderosos, los hombres jaguar, que fueron castigados con sequía y hambre por desafiar a los dioses. Estos seres híbridos eran de gran tamaño, de piel verde salpicada de manchas oscuras, con 4 grandes colmillos, ojos que parecían despedir fuego y una enorme fuerza y ferocidad, atributos por los que recibieron el estatus de dioses. Se les atribuían poderes mágicos y atacaban con tal brutalidad que todo el mundo les temía. Tenían a su cargo el cuidado de dioses y sacerdotes, y de acuerdo con los relatos, algunos hechiceros podían transformarse en estas criaturas. Según el mito, vivieron en prosperidad hasta que una muchacha de esta raza se fijó en un joven de otro pueblo, una relación desaprobada por los dioses. La relación entre los jóvenes se consumó, naciendo un niño, y los dioses montaron en cólera, enviando la sequía y el hambre. El niño fue ofrecido en sacrificio y la ofrenda se realizó, retornando las lluvias, que devolvió su fertilidad a la tierra y el hambre cesó. ¿Qué significaba el jaguar para los olmecas? Las muchas esculturas, figurillas y herramientas encontradas en el corazón de la región olmeca muestran que esta cultura conocía muy bien a los jaguares, sus compañeros en la selva, y los incorporaron a su mitología.
La figura del hombre jaguar se caracteriza por una distintiva boca hacia abajo con labios carnosos y una cabeza hendida similar a la del animal macho, que presenta una hendidura que corre de forma vertical a lo largo de su cabeza. En las evidencias arqueológicas olmecas que se han encontrado, los jaguares casi nunca son representados de manera natural y generalmente se representan como una dualidad hombre-fiera. Estas figuras y figurillas antropomorfas pueden variar desde un cuasi-hombre, en la que la representación se aproxima bastante a un ser humano, con algún rasgo felino, hasta imágenes que son casi totalmente animales. Aparte de la olmeca, el jaguar era una figura importante para varias culturas mesoamericanas prehispánicas, cuyas autoridades religiosas con frecuencia lo asociaban con un náhuatl o espíritu de compañía, protector de las imágenes religiosas de la acción de los espíritus del mal. Los olmecas y otros pueblos originarios sentían un profundo respeto por el jaguar, debido a sus facultades para andar por los árboles, el suelo e incluso el agua, y a su capacidad para cazar tanto de día como de noche. El hábito de los jaguares de dormir en cuevas era visto como una asociación entre los felinos y unos lugares asociados con los antepasados. Tallaban jaguares en jade. Los olmecas esculpieron en piedras singulares figuras humanas, algunas de dimensiones y pesos colosales. Piezas más pequeñas fueron hechas en fino jade, incluyendo gran cantidad de figuras humanas con definidos rasgos de jaguares. Uno de los diseños olmecas más importantes, enigmáticos y distintivos que aparecen en el registro arqueológico es el del hombre jaguar. Este motivo puede verse en figuras y figurillas, y tallado en hachas de jade y hachas votivas. También fue grabado en figurillas portátiles de jade, así como representado en varios altares, incluyendo los del sitio de la venta. Los bebés jaguar solían representarse en brazos de un hombre adulto, sentado en actitud estoica. Esta escena fue representada en una amplia variedad de materiales, desde tallas portátiles pequeñas hasta estatuas de piedra verde de tamaño casi natural, pasando por altares de varias toneladas. El hombre jaguar fue pintado sobre cerámica y tallado en 4 monolitos de varias toneladas, en Teopantecuanitlán, en el estado de Guerrero. Bebés jaguar muy vivaces aparecen en los lados del altar 5 del sitio de la venta. Según el arqueólogo Peter Forst, los indígenas utilizaban las figurillas de hombres jaguar como dioses protectores domésticos, mientras que los chamanes y los sacerdotes las tenían como ayudantes en sus actos y rituales. Los olmecas también imaginaban dragones. La adoración a los dragones no fue un patrimonio mítico exclusivo de los asiáticos y los europeos. En la América prehispánica mesoamericana, estos seres enormes con cuerpo de reptil, alados, con garras y a menudo malignos, también formaron parte de la mitología de los pueblos aborígenes. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México localizaron en sitios de los estados de Veracruz, Morelos y Guerrero figuras talladas en piedra, esculturas de barro e imágenes pintadas en platos que muestran un fantástico animal, el dragón olmeca. Estas huellas iconográficas y arqueológicas datan del periodo entre los años 1200 y 400 a.C., y se trata de figuras más antiguas que las de la serpiente emplumada. Si bien aún no se han establecido si los dragones olmecas eran adorados como lo hacían los mayas y los aztecas con el mítico ofidio con plumas, bajo los nombres de Cuculcán y Quetzalcóatl. En algunos casos, el dragón olmeca es una criatura que une rasgos de serpiente, jaguar y ave. En otras imágenes, es un ser antropomorfo que incluye detalles que identifican al mítico dragón de las antiguas culturas del mundo. El dragón olmeca. Según la arqueóloga mexicana Carolina Mesa Rodríguez, el dragón olmeca tiene rasgos muy específicos de la cultura olmeca, como es un tipo de ceja en forma de llama, que conocemos como ceja flamígera. También tiene en el ojo o en el torso una cruz olmeca, que llamamos la Cruz de San Andrés. Mesa Rodríguez es directora de las excavaciones en el sitio arqueológico de Chalcatzingo, Morelos, donde se han realizado numerosos descubrimientos de esta figura. La arqueóloga añadió: otro aspecto interesante del dragón olmeca es que salen de su boca unas vírgulas, signos parecidos a comas, que pueden ser palabras o nubes. También podría tratarse de algún tipo de vaho que el animal o el sacerdote lanza desde el interior de una cueva para hacer llover o para hacer fértil la tierra. La especialista en la civilización olmeca agrega que existe un debate académico sobre si estas imágenes deben ser consideradas dragones, aunque de momento la mayoría de los expertos están utilizando ese término. Mesa señala que 2 imágenes encontradas en Chalcatzingo se parecen mucho al dragón asiático y europeo. Estas figuras mexicanas están volando, tienen cuerpo ofídico alado, fauces de águila y una cruz en X en el torso. El dios del maíz. Probablemente el culto al maíz es tan antiguo como la planta gramínea,
y resulta posible que se haya iniciado hace más de 8.000 años, cuando el cereal fue domesticado en Mesoamérica. El maíz es el alimento que ha tenido el impacto más profundo en las sociedades mesoamericanas desde la más remota antigüedad, y su veneración ha sido generalizada entre todas las culturas precolombinas. La iconografía olmeca muestra las primeras pruebas gráficas sobre el culto al maíz, una presunta deidad que ha sido denominada Dios Segundo. Este posible ser sobrenatural adorado por los olmecas, por lo general, presenta una mazorca de maíz que brota de una hendidura de su cabeza. En vez de mostrar a la planta de maíz brotando de la tierra, usualmente esta representación presenta la mazorca madura, sobresaliendo de la cáscara verde que la rodea. Esta hipotética deidad rara vez es mostrada de cuerpo entero, y su cara tiene un rictus malhumorado, como el rostro del jaguar. Algunos estudiosos creen que gran parte de la influencia olmeca observada en las tierras altas del México formativo y en el área maya giraban en torno a rituales agrícolas relacionados con el maíz, que sirvieron para integrar regiones distantes a las redes comerciales de esta cultura primigenia. El dios Ave, con una constitución que combina rasgos aviares y reptiles, esta deidad se relacionaba con el poder del sol y con los cielos. Era visto como un dios protector que vigilaba desde lo alto. Esta enigmática figura de la mitología olmeca era representada como una criatura formidable. Su pico grande y curvado, que recuerda a las aves depredadoras, destila intimidación, lo que complementa con unas alas expansivas que sugieren amplitud de dominio. Dentro del arte olmeca, sus ojos se representan como grandes y penetrantes, intensificando su temible presencia. Su cuerpo musculoso está equipado con garras afiladas y un pico alargado, que recuerda a las aves, junto con atributos reptiles como escamas o espirales serpentinas. El dios Ave olmeca, conocido como monstruo pájaro, también era el protector del poder gubernamental y de la agricultura. Se cree que fue la deidad preferida de la clase dirigente, por la cantidad de imágenes de gobernantes con símbolos de la deidad en sus vestimentas. La ciudad prehispánica que estaba en el actual sitio arqueológico de La Venta rendía veneración al monstruo pájaro, cuya figura aparece a menudo en distintos elementos arquitectónicos, incluyendo un altar. El espíritu de la lluvia. Existe una amplia discrepancia entre los estudiosos de la cultura olmeca sobre si el espíritu dios de la lluvia es un ser sobrenatural distinto al hombre jaguar, o si los dos son el mismo personaje mitológico. El estudioso de la cultura olmeca y escritor Peter David de Joralemon los considera dos seres sobrenaturales totalmente separados, añadiendo la salvedad de que el espíritu de la lluvia se basa en características del hombre jaguar. En la década de 1970, con su trabajo de doctorado y diversos artículos, Joralemon estableció el conjunto de 8 seres sobrenaturales de la religión olmeca, listado ampliamente aceptado en la actualidad. Sin embargo, en 1993, la historiadora del arte Mary Ellen Miller y el iconógrafo mesoamericanista Karl Taubé postularon que la deidad de la lluvia era equivalente al hombre jaguar. Esta opinión fue respaldada en 1996 por Christopher Poole y Anatole Porilenko. Más tarde, en 2004, Taubé le sumó otro ingrediente a la discusión, al postular que el dios de la lluvia era una versión en fase semilla del dios del maíz. Dios de los ojos con banda. Se sabe poco de esta misteriosa deidad olmeca cuyo rostro es recorrido por un costado por una estrecha banda. Como varios otros seres sobrenaturales de esta mitología, el dios de los ojos con banda tiene la boca inclinada hacia abajo y una hendidura en la cabeza. A diferencia de otras deidades, esta solo se conoce de perfil, generalmente en representaciones en cuencos del Valle de México. Es uno de los 5 dioses que se muestran en el Monumento 1 de Las Limas, en el núcleo de la región olmeca en el estado de Veracruz. Esta es la escultura de piedra verde más grande que se conoce y es famosa por sus representaciones incisas de seres sobrenaturales olmecas. ¿De dónde venimos según los olmecas? Según los olmecas, en el comienzo de los tiempos, los hombres jaguar empezaron a poblar la tierra a través de la cópula entre un jaguar y una mujer virtuosa. Estos hombres eran temibles guerreros, mientras que las mujeres destacaban en las artes, y habitaron la tierra por largo tiempo, beneficiándose de su fertilidad y su productividad. Entonces una hermosa mujer jaguar se enamoró de un muchacho valiente, pero no perteneciente a su raza felina, sentimiento que fue desaprobado por los dioses. En contra de la opinión de los dioses, los dos jóvenes se unieron y procrearon un hijo, y los dioses respondieron con una pavorosa sequía que llenó la tierra de hambre. Los hombres jaguares eran las principales víctimas del duro castigo divino, y el padre del niño, a pesar de que era de una raza diferente, ofreció su hijo en sacrificio a los dioses para que terminaran con las penalidades.
Los dioses levantaron el castigo enviando abundante lluvia que permitió reanudar la producción de alimentos, pero a cambio petrificaron al padre y al hijo por haber sido desobedecidos. La influencia de los olmecas en otras culturas mesoamericanas. El grado de influencia de los olmecas en las culturas mesoamericanas posteriores ha sido tema de discusión entre los especialistas en los pueblos prehispánicos de Mesoamérica durante mucho tiempo. Aunque se considera de manera casi general que la olmeca es la civilización más antigua de la América Media, subsisten interrogantes sobre cuánto y cómo esta cultura influyó en otras realidades culturales, más allá de su región medular. En el ámbito religioso, la naturaleza de la serpiente emplumada olmeca parece haberse transmitido a estas entidades desarrolladas, después por los teotihuacanos, los mayas, los mexicas y otros pueblos. En el ámbito físico, se encuentran objetos con influencia olmeca por toda Mesoamérica. El consenso entre la mayoría de los estudiosos es que los olmecas no fueron puramente una cultura madre de otras civilizaciones precolombinas mesoamericanas, sino que los rasgos distintivos de su iconografía, desarrollados dentro de su corazón territorial, se convirtieron en el estilo general de arte. Según dijo el arqueólogo y antropólogo estadounidense Michael Coe, el arte olmeca se convirtió en el estilo artístico omnipresente en toda Mesoamérica, propiciando una visión religiosa y una ideología del poder con rasgos comunes en todo el territorio mesoamericano. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan de dónde venimos, según los olmecas y su mitología. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.